Bienvenidos a nuestra terraza de Gran Vía. Yo le tengo, ustedes si quieren le pueden tener también. Claro, los archivos secretos del Partido Socialista en el exilio, cuando menos el titular llama la atención. Manuel Ángel Menéndez, gracias por estar con nosotros. Muchas bienvenido. Gracias. Periodista, ya saben que es además de los buceadores, como yo digo, de aquellos que les gusta meterse allá donde casi nadie es capaz de llegar. Y en este caso me llamaba poderosamente la atención que estos papeles en los que se basa una buena parte de este relato, yo diría que mucha, que estaban en poder de Llopis, que ahora nos cuentas exactamente cuánto tiempo estuvo secretario general del PSOE, yo creo casi 30 años por lo menos. 40 años. 40 años. Acabaron en el PASOK, que yo he tenido que recordar. Años, 30, 44, 70, claro, porque 44, 74. 40 es una fecha emblemática de la cuarentena. 40, 74. También llamado... Podemos, para empezar por aquí, encontrar algún paralelismo entre las cosas que aquí se cuentan, que ahora vamos a hablar de ellas, y lo que está pasando en el PSOE de Pedro Sánchez de ahora mismo, de la actualidad. Pues es curioso, pero sí, efectivamente muy buena visión de la jugada, porque en el PSOE siempre ha pasado lo mismo, siempre ha habido un lío interno de tres pares de narices entre el grupo parlamentario, entre la presidencia del partido cuando había tal presidencia, ahora es un partido de secretario general, antes era de presidente, y también con la UGT, cuando la UGT era correo de transmisión del Partido Socialista. Eso pasaba en la República. Y eso de alguna manera sigue pasando hoy día, es decir, las corrientes internas existían, existen y existirán. Lo que pasa es que aquí ponemos dos tipos, si me lo permites, de personajes a lo largo del libro, por el relato de los años en los que estamos. Hablamos de los exilados por un lado, ¿no? Y de los del exilio interior, que les podríamos llamar por otra forma, ¿no? ¿Cuál era la diferencia de ver o de participar en la política del Partido Socialista y por extensión en la política nacional, claro? Bueno, es que en realidad, como estamos hablando, Constantino, tú lo sabes muy bien, como estamos hablando de los años ominiosos, estamos hablando de aquella etapa tan dura, durísima, realmente no existía política. Y el PSOE eran cuatro en realidad dentro del interior de España. Ahora, eran cuatro muy perseguidos, eso sí, hay cuatro que estaban en la mayoría en la cárcel. Y los que no estaban en la cárcel, como estos que se citan en ese libro, bueno, muchos eran hijos de papá, eran hijos de vencedores de la guerra civil, que los niños les habían salido ovejas negras, como los Sánchez Ferlosio, de izquierda, rojos. Más o menos, o rojillos por lo menos, ¿no? Y entonces el régimen realmente llegó a estar preocupado en una época determinada por eso, a partir de los años 60, que salen los personajes que ahí están relatados, ¿no? Como el Miguel Boyer. ¿Tú te creerías que Miguel Boyer, que era un... Bueno, lo conociste como superministro de Economía, claro, de Felipe González, de un liberal a tope? Entonces, que en los años 60, 65, 66, era un rojo peligroso de a las barricadas por el triunfo de la Revolución, pues cualquiera podría... nadie se lo creería eso, pero lo era. Son cosas que se encuentran aquí en las cartas, que son realmente deliciosas de poder leer. Ramón Rubial, por ejemplo, el papel que jugó, ¿no? Ahí hablaríamos del auténtico presidente. Hablábamos del presidente del Interior, el hombre, pero más que presidente, su cargo era presidente del Interior, pero más que presidente del Interior, era el hombre que tenía el poder porque tenía la fuerza moral que daba al PSOE. O sea, se encontraba en Ramón Rubial, más que cualquier otro cargo. Hay otro personaje delicioso que también recomiendo que se lea, que es Enrique Tierno Galván, ¿no? ¿Qué papel jugó? ¿Qué papel jugó? Tierno era genial. Tierno sabes que fue expulsado del PSOE, él expulsó el Partido Socialista de Madrid, allá por años 66, si mal no recuerdo. Luego vino el PSP. Luego, bueno, ya creó el Partido Socialista del Interior, PSI, y después el Partido Socialista Popular, PSP, que provenía del PSI, es decir, y luego ya pues volvió otra vez al PSOE. La de Tierno es una figura muy contradictoria, muy paradójica. El hombre era muy contradictorio, es decir, es que era él. Tierno era Enrique Tierno Galván. Era Enrique, era Tierno y era Galván. Es decir, todo el partido era él, todo era él. Era una personalidad que lo absorbía todo. Y eso, claro, no podía ser. Entonces, pues le llegaron a expulsar. Es un personaje curioso, que hay algunas cartas ahí que lo relatan muy bien. ¿Hay alguna revelación interesante de Alfonso Guerra? Porque Alfonso Guerra era el del puñetazo, ¿no? En un momento dado Sí, Alfonso Guerra. O sea, Alfonso Guerra, que era un auténtico desconocido, era un señor de teatrero. Cuando digo teatrero, digo que le gustaba el teatro y tal, allá por Sevilla y tal.
Él en realidad se hace famoso a través de su famoso artículo, que lo recordará mucha gente, que es Los enfoques de la praxis. Ya sabes que la praxis es, frente a la teoría, hay que pasar a la práctica, a la acción. Y él achacaba a los antiguos, a los que estaban en el exilio, les achacaba que no pasaban a la acción, que eran todos unos teóricos. Y ahí es donde se da a conocer. Eso pues enfada mucho a Llopis, que era el secretario general del PSOE, y enfada mucho a los históricos como Juan Iglesias y como los históricos en realidad que estaban todos en el exilio. Decía, bueno, pero ¿qué viene a enseñarnos este sevillano recién surgido cuando nosotros hemos pasado una guerra civil, estamos pasando un exilio, estamos pasando, en fin, en esa época ominosa? Bueno, Manuel Ángel Menéndez, que tenía que publicar en editorial El Ángel, como lo podía ser de otra manera. Aquí hay ángeles y hay demonios, porque hay un poquito de todo. Usted, que se mueve habitualmente en los entornos del Congreso, de los diputados, del grupo parlamentario, de la propia sede de Ferraz, ¿cómo ha caído el libro? Bueno, Hombre, mucho daño no hace, porque es un librito que se lee fácil, es un libro pequeño y tal, pero ¿qué le han comentado? En realidad, lo curioso es que, ¿sabe lo que decía Azaña? No, ni idea. Que la mejor forma de esconder un secreto en España es encerrarlo en las páginas de un libro. Porque como no lee ni Dios, Ya. o sea, en este país, como no lee nadie, les da lo mismo. Cuando hablan de memoria histórica, se les llena la boca de hablar de memoria histórica. Y es curioso, porque no quieren reconocer la memoria de hace 10 minutos. O sea, si usted no tiene memoria hace 10 minutos, ¿cómo va a recordar la memoria histórica? Es decir, bueno, este es un libro de memoria histórica. Pero tampoco interesa demasiado. Interesa aquí. Pues a quien le interesa. Ya, pues si ustedes tienen interés, lo pueden adquirir. Manuel Ángel Menéndez, gracias por habernos acompañado, por estar con nosotros. Son los secretos del Partido Socialista en el exilio. Seguimos. Esta es la terraza de Gran Vía.